A las 3:33 de la mañana, en una casa tranquila de Guadalajara, un niño de 4 años se incorporó en la oscuridad y, con una voz clara que no parecía propia de su edad, pronunció palabras que hicieron que su madre dejara de respirar por un instante. «Vi sellos y una bestia que sale del mar», dijo el niño, recitando frases que se asemejaban a versículos que muchos adultos reconocen en Apocalipsis. Carmen Méndez, su madre, contó después en voz queda. Me acerqué y lo vi sentado frente al televisor apagado, con los ojos muy abiertos, como si viera algo detrás de la pantalla. No podía creer lo que oía. Pensé que tal vez había visto algo en la tele o que había escuchado una historia en la guardería, pero él no sabe leer ni pisa la iglesia, decía nombres y fechas. Esa noche, Roberto, el padre, encontró al amanecer varias hojas con trazos infantiles, palabras sueltas, números y referencias que parecían corresponder a capítulos y versículos bíblicos. La escena, un reloj marcando las 3:33 y un niño que recita pasajes del Apocalipsis, se convirtió en el inicio de una historia que pronto salió de las paredes de su hogar y corrió por salas de redacción, oficinas eclesiásticas y pasillos universitarios. Desde el primer momento hubo dos sentimientos entrelazados: ternura por la inocencia de un niño y una inquietud reverente ante lo inexplicable. Me pregunté si debía llamar a alguien, dijo Carmen. Llamé al padre Miguel porque en la parroquia había confianza. Le dije, padre, no sé qué hacer, mi hijo habla cosas que no entiendo. Cuando el sacerdote llegó, escuchó con atención y tomó notas. No tomó decisiones precipitadas. Escuchar a un menor con este lenguaje nos obliga a prudencia, relató el padre Miguel Torres. Su primer gesto fue proteger, no publicar. Lo que buscamos es acompañar, resguardar a la familia y abrir espacios de discernimiento. Hay que explorar causas naturales, psicológicas y espirituales sin exponer al menor. Poco después de esa primera madrugada, la casa guardó evidencias que no encajaban en la rutina de cualquier niño de 4 años. Había palabras en español e inglés, números ordenados como fechas y esbozos que describían escenas. Un acuerdo, 7 naciones, una firma en un día concreto. Una de las hojas mostraba un número claro, 18 de abril 2025. Para los padres, aquello fue desconcertante. No entiendo cómo lo supo, decía Roberto. Nunca hablamos de política ni de fechas, no sabe quién es un presidente. La pieza central de las primeras semanas fue precisamente la verosimilitud. ¿Cómo un niño que no asiste a misa y no maneja lectura puede producir referencias bíblicas complejas y anotar una fecha exacta de un evento que, semanas después, lo confirmaría? Si esta historia te está inquietando y quieres seguir la investigación completa, suscríbete para no perder las actualizaciones. Hay preguntas que solo se responden con tiempo. Y verificación. La familia buscó consejo. El padre Miguel recomendó la intervención de especialistas, un panel compuesto por teólogos y un profesional en salud mental infantil para evaluar posibilidades. En el diálogo con el Instituto Bíblico de México y con académicos, se convocó al doctor Ernesto Villalobos, quien estudia profecía y escatología desde una perspectiva histórica y teológica. La doctora Sofía Ramírez, psicóloga infantil con experiencia clínica, aceptó evaluar al menor desde la ciencia y la salud mental. El acercamiento fue doble: verificar la autenticidad de los contenidos y salvaguardar al niño en un entorno seguro. Las sesiones fueron grabadas con consentimiento de la familia y bajo protocolos de privacidad. En la primera entrevista formal, el niño habló con simpleza y sin la exhibición que muchos esperaban. Vi una luz y dijeron que firmarían con 7, dijo el niño y señaló una línea trazada en uno de sus papeles. El doctor Villalobos, al revisar los materiales, se mostró sorprendido por la coherencia temática. Lo que llama la atención no es solo el lenguaje apocalíptico, sino la forma en que se enlazan imágenes de Daniel y del Apocalipsis con una conciencia de eventos globales. Esto no es común en niños de esa edad. Advirtió, sin embargo, que interpretación y verificación deben mantenerse separadas. Hay que distinguir lo que el niño dice, las posibles fuentes de ese discurso y las interpretaciones teológicas que hacemos después. Según algunos teólogos, ciertos símbolos pueden leerse como advertencia moral más que como mapa literal de eventos.
La doctora Sofía abordó la cuestión con igual seriedad desde su disciplina. Primero, debemos descartar influencias externas, dibujos, relatos televisivos, conversaciones de adultos. Segundo, evaluar desarrollo lingüístico y neurológico. En los casos que he visto, a veces el niño reproduce frases oyentes sin comprenderlas, otras, hay fenómenos que requieren exploración. En este caso, si bien la coherencia temática sorprende, es indispensable mantener la cautela clínica y proteger al menor de la exposición mediática. Su informe, redactado con cuidado, señaló que no había indicios de daño intencional por parte de los padres ni de explotación, pero recomendó limitar entrevistas y establecer horarios para el contacto con los medios. El 18 de abril del 2025 llegó. En los días previos, la familia trató de no poner atención a cada titular. Sin embargo, ese día las noticias internacionales mostraron imágenes que coincidían con el lenguaje del niño. Líderes de 7 naciones firmaron un pacto cuya magnitud geopolítica fue debatida en las cadenas. La correlación exacta entre la fecha escrita por el niño y la firma no prueba causalidad, pero el hecho fue innegable. Alguien había fijado la mirada en ese mismo día. En la casa Méndez, la reacción fue de asombro y un renovado temor reverente. Carmen relató: "Cuando vimos las noticias nos quedamos en silencio. No entendíamos qué significaba, pero había una conexión que nos golpeó". Los medios se hicieron eco con diversas lecturas. Adriana Méndez, periodista, cubrió el caso con cautela. En la redacción debatimos cómo presentar la noticia. Por un lado, está la fascinación ante lo inexplicable. Por otro, la responsabilidad de no convertir a un menor en espectáculo. Decidimos exponer los hechos, la fecha escrita, las hojas recogidas y las declaraciones de los especialistas. Dejamos que cada lector saque conclusiones. CNN en español y otros medios difundieron imágenes del acuerdo y entrevistas con académicos. El debate público se polarizó en interpretación y escepticismo. En julio de 2025, la historia escaló. El niño describió, en una sesión registrada, una escena que él llamó llanto en la colina. Habló de multitudes, humo y una pelea alrededor del monte que muchos identifican como el Monte del Templo en Jerusalén. Pocos días después, los titulares reportaron disturbios y enfrentamientos en esa ciudad, con repercusiones diplomáticas que despertaron interés internacional. La coincidencia del lenguaje volvió a encender el debate. Algunos vieron en la recurrencia de las imágenes una confirmación, otros un patrón de lecturas posteriores que ajustan los hechos a las frases del niño. El doctor Villalobos explicó la cautela teológica. Las escrituras contienen imágenes simbólicas. Por ejemplo, Daniel 7:7-8 describe bestias y reinos. Y Apocalipsis 13:1-2 habla de una criatura surgida del mar. Vincular estas imágenes a figuras contemporáneas es una práctica antigua, pero siempre interpretativa. Algunos teólogos sostienen que esos textos hablan de realidades espirituales y estructuras de poder más que de individuos concretos. La afirmación de que cierta figura contemporánea cumple un papel escatológico debe manejarse como hipótesis, no como sentencia doctrinal. En la presentación del panel, Villalobos mostró diagramas donde colocó símbolos bíblicos junto a eventos contemporáneos, siempre marcando sus observaciones con la frase «según algunos teólogos» para indicar interpretaciones. Mientras tanto, el aspecto científico se coló en el debate público. Un rumor circuló en redes acerca de una comunicación de la NASA sobre una anomalía lumínica prevista para agosto de 2027. El equipo de la familia procuró verificar. La agencia espacial respondió que no había ninguna confirmación pública que vinculase eventos celestes con connotaciones religiosas. Lo que sí hubo fueron peticiones de aclaración. Algunos comunicados, según lo investigado y comunicado por la NASA a periodistas, describieron observaciones astronómicas sin relación directa con lecturas proféticas. El caso ilustró un punto clave. La ciencia y la teología pueden dialogar, pero sin confundir métodos ni hacer saltos de certeza. La correlación investigada con la detección científica fue tratada, en el mejor de los casos, como una hipótesis sujeta a verificación. A medida que el caso ganó notoriedad, aparecieron interrogantes éticos.
¿Cómo proteger la infancia de un menor que se encuentra en el centro de una narrativa que mezcla religión y política? El padre Miguel insistió en la prioridad del cuidado pastoral. No debemos permitir que el asombro nos lleve a explotar. La fe requiere prudencia y acompañamiento. La comunidad debe acoger, proteger y orar, no hacer espectáculo. Los psicólogos reiteraron la recomendación de limitar la exposición mediática y mantener la vida del niño lo más ordinaria posible: guardería, juegos, sueño regular. En paralelo, la familia enfrentó presiones, solicitudes de entrevistas televisivas, propuestas de libros y teorías conspirativas en foros en línea. Roberto protestó: "No buscamos fama ni dinero, solo queremos respuestas y que nuestro hijo esté bien. Cada petición nos angustia porque sentimos que lo exponen". Para manejar la situación, establecieron un círculo reducido de interlocutores: el padre Miguel, el doctor Villalobos, la doctora Sofía y una abogada para proteger la privacidad del menor. El relato empezó a incluir además preocupaciones espirituales que trascendieron la investigación científica. En algunas de las sesiones públicas controladas, el niño dijo frases que la comunidad interpretó como advertencias morales. "Antes del nacimiento, duele", expresó en una de las pocas intervenciones donde se notó emoción en su voz. Esa frase se convirtió en un eje interpretativo. ¿Dolor previo a un cambio que trae vida? Muchos pastores que se acercaron a escuchar sugirieron una lectura simbólica: la idea de que la humanidad puede pasar por pruebas para recibir algo nuevo, un llamado a conversión y reformación. Los líderes religiosos reunidos en la Arquidiócesis de Guadalajara hicieron un llamado a la serenidad. El padre Miguel pronunció un mensaje claro: "Como Iglesia, no proclamamos sentencias apocalípticas sobre individuos, ni afirmamos que la historia está sellada por una sola interpretación. Lo que hacemos es acompañar a la familia y orientar a la comunidad hacia la oración y la preparación espiritual sin sucumbir al miedo". Esa postura buscó mantener un equilibrio entre el reconocimiento de lo extraordinario y la responsabilidad pastoral de no generar pánico. En la esfera pública surgieron voces críticas. Algunos periodistas y académicos apuntaron a la posibilidad de lectura retrospectiva, el llamado retrofitting, donde hechos posteriores se ajustan a predicciones pasadas, y a la tendencia humana de buscar patrones en el azar. La doctora Sofía, desde su análisis clínico, señaló: "Hay un fenómeno cognitivo que nos hace asociar frases previas con eventos posteriores, aunque las conexiones sean accidentales. Además, los niños imitan y repiten. Es crucial no perder de vista estas explicaciones y la necesidad de evaluación longitudinal". No obstante, hubo testimonios que buscaron equilibrio entre asombro y mesura. En una entrevista controlada, un periodista que cubrió el acuerdo del 18 de abril confesó: "Tuve que revisar mis prejuicios. Como reportero, me atrae lo extraordinario, pero también debo ser responsable. El caso de la familia Méndez tiene elementos que merecen estudio y cuidado. No podemos descartar algo sin examinarlo, ni convertirlo en dogma sin evidencia sólida". La narrativa fue tomando un matiz de advertencia pastoral más que de profecía concreta. En la Catedral de Guadalajara, algunas comunidades organizaron vigilias para orar por la familia y por el discernimiento de la Iglesia. En una de esas vigilias, el niño, llevado por sus padres, tocó la mano del sacerdote y dijo en voz baja: "La luz será como una cruz, por 3 días". La frase fue registrada por los presentes y en cuestión de semanas se convirtió en un tema de debate. ¿Se trataba de una visión de señal celestial o de una imagen simbólica del sufrimiento y la esperanza? Los teólogos participantes en los foros públicos insistieron en marcar la diferencia entre símbolo y señal. Los símbolos bíblicos, como la cruz o la luz, pueden hablar de realidades espirituales. Interpretarlos como eventos astronómicos exige cautela y pruebas empíricas. Según algunos teólogos, las escrituras usan esas imágenes para urgir a la conversión, no para entregar horarios de eventos celestes, señaló el doctor Villalobos. A medida que la historia se difundía, surgió una discusión ética global sobre libertad de interpretación y responsabilidad. ¿Qué consecuencias tienen para la vida pública y para la esfera política leer símbolos bíblicos en líderes contemporáneos?
En los debates públicos se subrayó un mandato importante: no calificar a ninguna persona viva, incluido el expresidente Trump, con epítetos escatológicos definitivos. El relato del niño y las interpretaciones que distintos grupos podrían hacer exigían que los comentaristas evitaran transformar la profecía en arma política. La tradición bíblica nos muestra advertencias contra personas y sistemas cuando es necesario, pero no nos autoriza a señalar a individuos concretos como escatológicos con sentencia irrevocable, señaló un teólogo invitado a uno de los paneles del Instituto Bíblico. Mientras la discusión teórica y pública continuaba, la familia guardó una caja con las hojas, los dibujos y las notas del niño. Ese contenedor se volvió símbolo de una responsabilidad: conservar sin explotar, testimoniar sin dogmatizar. Esa caja para nosotros es un recordatorio de que algo nos pasó, pero también que tenemos la obligación de amar y proteger, dijo Carmen. En la intimidad del hogar, la vida buscó volver a su curso: juegos, siestas, guardería. El equipo de especialistas insistía en mantener una rutina que preservara el desarrollo normal del menor. Pero la historia no perdió su capacidad de inquietar. En octubre, cuando se cumplía medio año desde aquella madrugada a las 3:33, el niño pronunció nuevamente frases que muchos leyeron como advertencias. Habló de un líder que hablará con voz dulce y hará que muchos crean que todo está bien. De inmediato, los comentaristas medios propusieron conexiones con figuras públicas. Los teólogos recordaron la regla de oro: interpretar, sí, con responsabilidad; acusar, no. La profecía bíblica siempre ha exigido prudencia hermenéutica, dijo Villalobos. Leer símbolos es una actividad interpretativa que debe vincularse a la ética, llamar a la conversión, no a la violencia ni al odio. Llegados a este punto, la narrativa planteó una pregunta por el libre albedrío: ¿cómo responder ante advertencias que se leen como predicciones? La respuesta pastoral fue uniforme: preparar el corazón. Diversos líderes religiosos propusieron prácticas sencillas y profundas: lectura bíblica cotidiana, oración comunitaria, servicio a los pobres y cultivar una vida de amor y arrepentimiento. No nos ofrece seguridad cero, dijo un pastor en una mesa redonda, pero sí una brújula: la fidelidad a los principios del Evangelio ante cualquier turbulencia. La comunidad científica, por su parte, mantuvo su postura. Cualquier correlación con posibles fenómenos astronómicos requeriría publicaciones revisadas y datos verificables. La NASA, en comunicados públicos, reiteró que no podía confirmar la existencia de una señal anunciada sin evidencia empírica reproducible. La agencia dijo, en términos generales, que la observación astronómica es rigurosa y pública. Cualquier hallazgo extraordinario sería comunicado con transparencia. Esa respuesta subrayó la diferencia entre la esfera empírica y la interpretativa. Aparecieron nuevos episodios de tensión: grupos religiosos que interpretaron las palabras del niño como llamada a un despertar espiritual, y círculos laicos que lo consideraron una curiosidad sociológica. Entre esos polos, la familia siguió sosteniendo una postura humilde: no dar lecciones, no exigir creencias. Nuestro deseo es que la gente mire hacia adentro y se pregunte: ¿cómo estoy viviendo mi fe?, dijo Roberto. Si alguien toma estas palabras y decide orar más, ayudar a su prójimo o reconciliarse, eso será bueno. No buscamos convertir a nadie a una teoría, sino invitar a la reflexión. Conforme avanzaba el tiempo, la historia adquirió una dimensión de advertencia épica. Cómo los medios, las instituciones religiosas y las comunidades científicas deben tratar fenómenos que rozan lo sagrado y lo público. Los seminarios y universidades organizaron jornadas sobre el tema: discernimiento, ciencia y protección infantil. Los talleres subrayaron prácticas concretas: consentimiento informado, limitación de entrevistas a menores, acompañamiento psicológico y verificación rigurosa antes de hacer afirmaciones que pudieran afectar la vida pública. En una misa comunitaria, el niño fue conducido por sus padres al altar, no para exhibición, sino en contexto de gratitud y protección. Desde el púlpito, un obispo pronunció una invitación serena: nuestra tarea no es sembrar miedo, es acompañar, enseñar y proteger. Las Escrituras nos llaman a la conversión personal y comunitaria, a mirar al otro con amor. Si lo extraordinario nos sorprende, que nos convierta a la misericordia, no al juicio.
Las interpretaciones sobre la figura política mencionada en la predicción, referida en esta historia como una figura influyente contemporánea, continuaron apareciendo en columnas de opinión, siempre con la advertencia de no dictar veredictos escatológicos. La conclusión que reiteraron los especialistas fue doble. Primero, distinguir afirmaciones empíricas de lecturas teológicas. Segundo, evitar reducir una visión a una explicación política simple. La profecía bíblica, cuando se aborda con seriedad, nos interpela moralmente, dijo Villalobos, no nos autoriza a usarla como arma retórica contra aquellos con los que discrepamos. Mientras la discusión pública seguía su curso, la familia decidió, con el asesoramiento de su equipo profesional, publicar un dossier limitado, una cronología de eventos, copias de las notas en la medida permitida y declaraciones de los especialistas que acompañaron el caso. El objetivo fue ofrecer transparencia sin exposición. El dossier incluyó además recomendaciones: priorizar el bienestar del menor, respetar la privacidad y no convertir la experiencia en mercancía. La narrativa alcanzó su clímax cuando el niño pronunció, en una breve intervención frente a una comunidad reunida en la catedral, su frase más solemne: «El dolor viene antes del nacimiento». La frase, simple y enigmática, resonó con ecos bíblicos. Muchos escucharon en ella una parábola, el dolor como preludio de una nueva vida espiritual. Otros la leyeron con temor, como advertencia de tiempos difíciles. En los foros teológicos se citó Mateo 24:6-8 para recordar que Jesús habló de señales y dolores de parto como imágenes que llaman a la vigilancia. En Apocalipsis 12:2 se evoca a la mujer que sufre antes de dar a luz, símbolo de pruebas que preceden una nueva realidad. Siempre, los teólogos insistieron en la dimensión ética. La lectura correcta debe llevar a la compasión, no al pánico. A pesar de la intensidad pública, la vida privada del niño continuó con un intento deliberado de normalidad. La familia guardó las hojas en una caja, volvió a sus rutinas y respetó los límites recomendados por los profesionales. Conservaban la fe, pero con humildad. Sabían que la interpretación de lo ocurrido no podía imponerse a nadie. «Guardamos todo en una caja, porque es nuestra historia», dijo Carmen. «No la mostramos para probar nada, la cuidamos como quien cuida algo frágil». A la luz de estos hechos y del diálogo con expertos, la comunidad cristiana y muchos observadores públicos enfrentan una elección que trasciende la anécdota: elegir fe que edifica o miedo que paraliza. El llamado pastoral que emergió de las semanas y meses posteriores al inicio de la historia fue una invitación práctica. Leer la Escritura con seriedad, por ejemplo, lecturas como Daniel 7:7-8 y Apocalipsis 13:1-2, para quienes desean estudiar los símbolos, orar por sabiduría y practicar el amor activo hacia el prójimo. No se ofrecieron atajos ni promesas de protección mágica, se pidió preparación espiritual, solidaridad y servicio. En todas las conversaciones finales se insistió en no convertir una experiencia personal en dogma público. Las interpretaciones sobre líderes y sobre el porvenir deben manejarse con responsabilidad. No corresponde a una comunidad religiosa señalar a una persona concreta como cumplimiento escatológico definitivo. El mensaje que la familia y quienes la acompañaron predicaron fue humilde y exigente: preparar el corazón y la comunidad para actuar con justicia, misericordia y prudencia. Hoy, la caja con las hojas permanece cerrada en la casa de Guadalajara. Santiago, el niño, juega con sus juguetes, va a la guardería y aprende con su edad. Los expertos continúan estudiando los materiales con metodología y respeto, y la iglesia local continúa ofreciendo acompañamiento. La comunidad internacional observa con interés y cautela, sabiendo que, más allá de la curiosidad, hay vidas reales de por medio. Si esta historia te tocó y sientes que necesitas un recordatorio práctico, busca tiempo para leer la Biblia, ora por sabiduría y amor, y comparte este relato con alguien que necesite reflexionar sobre la fe y la responsabilidad pública. No ofrezco certezas sobre futuros inmutables, sino un llamado a elegir hoy la compasión sobre el miedo, la conversión sobre la acusación y la vigilancia que edifica sobre la que destruye. Si decides compartir, hazlo con prudencia y respeto por quienes viven estos sucesos en carne propia.